una manera de ver el mundo. En las márgenes oscuras del humo se instalaron los fabricantes de pesadillas. Juegan al regateo en las tiendas de la muerte o en la atalaya de la vida, infectando otoños. Los pájaros cantan esa mañana, celebran el sol tibio, no saben de su condena. El miedo anda suelto, la esperanza cautiva. Desconfiar de nuestros cuerpos y de las caricias, en las tierras altas o en las mesetas del tiempo, siempre, siempre tendrá la mañana para uso del cielo un caudal exultante de luz, la poesía. Como ustedes saben, tenemos estos viajes literarios virtuales con los cuales contamos con un presupuesto que nos permite hacer estos viajes. Esta vez nos fuimos a Río Tercero y ahí nos estaba esperando Mario Tresek, que nos acaba de compartir un poema y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Juan Manuel y a toda la audiencia, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, muchas gracias por tu tiempo, por la predisposición para compartir. Quería que me cuentes, aunque ya me adelantaste un poquito fuera de aire, ¿de dónde sale este poema? Ajá, bueno, sí. Este poema habla de este periodo extendido de la cuarentena que comenzó el año pasado, creyendo que duraría apenas unos meses, que casi fue al principio con la esperanza de que iba a claudicar la pandemia como un recreo, y casi ahora se ha transformado en un estado de vida, en un estado de alerta, pero de vida, ¿no? Máxime yo, que aparte de arreglar la biblioteca, viste esa tarea siempre suspendida que uno tiene en la vida, soy persona de alto riesgo, porque esta semana hacía un chiste, les preguntaba a mis amigos si soy sexagenario o yo sostengo que soy sexagenario, que me gusta más. Todavía la peleo contra la pandemia y todos los pronósticos. Me parece bien que ante todo no hay que claudicar, así que vamos todavía a ir, Mario. Y menos con la poesía. ¿Cómo? Y menos con la poesía, que es la que nos permite enamorarla, siempre hasta en soledad, que es siempre nuestro estado de gracia con la literatura, ¿no? ¿Hace cuánto que escribís, Mario? De toda la vida. Bueno, pero ese estado esa cosa de querer expresar en verso, ahí estaría, de querer expresar en verso desde mi infancia, desde séptimo grado, cuando escribí aquel primer texto que tengo conciencia por lo menos, que se llama Una pared que nos separa. Mirá vos. Y bueno, desde entonces vengo intentando voltear la cerca, el muro, así que estoy en esa tarea que nunca llego, por supuesto, que es una utopía. Los muros no utópicos son los que tienen los pueblos latinoamericanos en la muralla al norte, o la muralla, qué sé yo, de Berlín, pero las murallas estas de la poesía siempre se nos van corriendo, ¿no? Son como las arenas de los tártaros, ¿no? Tártaros, digo. Contame qué leías ahí cuando ibas a séptimo grado, porque al mismo tiempo me imagino que habría como una lectura, te imagino una lectura media predilecta, así que bueno, me gustaría que me cuentes. Sí, no, mira, yo vengo de una familia donde los libros estaban presentes, porque mi padre era militante, político, y entonces cuando yo salí de séptimo grado, porque fue el primer año donde hubo séptimo grado, cuando llegué al secundario, yo era el chico raro del aula, era el chico que aparte que venía del barrio norte, que en mi ciudad no es como en Buenos Aires, el barrio norte era del otro lado de las vías,
Viste que todo pueblo del interior tiene un lado y el otro. En Río Tercero, del lado norte, era la precariedad absoluta, era el extramuro, digamos, ¿no? Donde estábamos las familias más humildes. Y sin embargo, caí con ropa prestada al secundario y sin embargo escuchá esta palabra, Juan, porque te vas a matar a risa. La gente me decía, en Mario Treseque es medio agrandado, porque usa la palabra concatenación. Porque era una palabra marxista, pero te imaginas que en mi familia era voz populi, se usaba como Claro. hacer puchero, porque más de puchero no había, pero para nosotros era caviar, ¿viste? Bueno, esa palabra para mí también fue caviar, y el vínculo con las palabras para mí fue siempre desprejuiciado, natural. Claudio de Ala, Almafuerte, Alfredo Palacio, bueno, ni hablar de los filósofos, Nietzsche, eran mis amigos. Es más, tal eran mis amigos que en el 76, solo con 18 años, yo iba a 7º grado, cuando la policía allanó nuestra casa, porque yo soy preso político de aquella época, del 21 de septiembre, soy de la noche de los lápices también. Lo que hice y querer defender los libros, y había un diario ahí, le digo, miren, mi papá defiende la paz, venga, de la pestaña Los Mellizos y el padre, los tres juntos, y bueno, toda esa biblioteca terminó en el primer incendio de los otros incendios que iba a haber en la fábrica militar de Río Tercero. Es decir que la fábrica militar Río Tercero para mí tiene profunda historia anterior a la de las explosiones del 95, ¿no? De esos libros que obviamente se fueron con el fuego, ¿empleaste después tu memoria para tratar de recuperar esa biblioteca, tratar de rearmarla, esa biblioteca que te acompañó? No tanto, ¿no sabes? Porque ¿cómo te diría? Sí, no te abandona nunca esa biblioteca. Aún hoy convive conmigo. Pero por suerte fui conociendo gente, luego fui a la facultad y me abrió el mundo, ¿no? Me abrió la cabeza, me permitió conocer autores que desconocía totalmente, de esa pequeña biblioteca restringida a títulos que a veces, son como... No quiero usar la palabra dogmático, pero una biblioteca restringida, digamos. Pasé a una biblioteca mucho más amplia, a conocer poetas, y bueno, eso me permitió ir descubriendo otros autores de los cuales... Pero uno nunca olvida la primer biblioteca, además no quiero olvidarla, así que convivo con todas las bibliotecas. Soy como, viste, como el libro de Juan Villoro, viste que lleva ese niño a la biblioteca y el niño, el Juan, el niño que se deslumbra ante la biblioteca del tío, va descubriendo que hay libros que son esquivos, libros que son mezquinos, libros que vale la pena descubrir y otros libros que se esconden porque necesitan que los busquemos, porque hay libros que necesitan de sus lectores. Bueno, yo la suerte es que encontré tarde algunos autores, pero era quizás el tiempo que yo necesitaba para comprenderlos, para amarlos, ¿no? Así que me alegro muchísimo de que haya libros esquivos para lectores todavía no preparados, porque nos pasa con todo, Juan, ¿viste? Que la lectura que uno hacía del Dante, mirá lo de Boccaccio, para traerlo de Camerón, que fue una lectura mía en la facultad, y ahora qué lecturas tiene en pleno de una pandemia como la que tenemos, ¿no? Donde aquellos aristócratas, aquellos burgueses de aquel momento se fueron al campo para salvarse de la peste, de esa peste que habían sembrado los ricos mismos, porque es la peste de las ratas, de la peste bubónica. Ellos creían que se podían salvar y se fueron a hacerse los bucólicos, y ahora es más o menos parecido, ¿no? Porque no hay paraíso posible en esta tierra si no nos salvamos todos juntos, ¿no? Así es, sí, hay veces, voy a decir algo que ya está dicho hasta el hartazgo, pero
viste que la historia es cíclica, en algunas cosas la tecnología cambia y demás, pero el pensar, el sentir, algunos accionales se van repitiendo, pero bueno, Y nuestras conductas, ¿no? sí, Nuestra, sí, la conducta humana, que nunca nos podemos despejar de esa cosa, bueno, que está con nosotros, pero que si la pudiéramos domeñar, la pudiéramos educar, mi padre, volviendo a mi viejo, me educó en esa utopía, por eso persisto, ¿no? Pero a veces ves conductas actuales de gente tan perversa que vos decís, ¿cómo puede estar utilizando ese lenguaje, un lenguaje, una, no usando, están ultrajando porque lo están haciendo consciente de manejar un lenguaje falaz para llevarnos a un error, cuando la palabra tendría que llevarnos a la luz, no a más sombra, ¿no? así es, sí, 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 totalmente. Quería ir a estos autores que nombraste, me dijiste que algunos llegaste tarde. Y ahí y en la facultad me contaste que empezaste a conocer algunos poetas. Por ejemplo, y de aparte de eso, quería saber si te siguen acompañando, si los relees cada tanto. Sí, sí, poetas y narradores también, ¿no? Aunque todo buen escritor es un poeta en mi manera de ver, porque un buen narrador logra eh, no solamente contarte, no solamente describirte, sino adentrarse en el alma de las personas, y esa herramienta a veces solo creemos la tiene la poesía. Y bueno, descubrí muchos, descubrí eh, cordobeses, por supuesto, a la Glauce Baldovín, conocí a gente vivita y coleando que hace muy buena poesía en Córdoba, pero también descubrí a autores como Fernando Pessoa, que me deslumbró y que necesitó desdoblarse en tantas personas y personajes. Él le llamaba heterónimo, pero son todas las personas que vivimos dentro de nosotros mismos, ¿no? Él solamente logró desglosar eso, desbrozar esa cosa tan intrincada que tenemos nosotros. Yo recién estaba buscando alguna frase, justamente Fernando Pessoa, y dice, el poeta es un fingidor, finge completamente que llega a fingir. ¿Qué es dolor? El dolor que de verdad siente, ¿no? Me parece tan bonito. A mí me pasa, Juan, en estos días, en esta pandemia, publiqué, uso mucho las redes, ¿viste? Instagram y Facebook, por lo menos, y publico poemas muy breves, ¿viste? De muy enamorado. Le estoy dedicando estos poemas, ¿no? Y me parece magnífico este juego de la literatura, porque además le permite ponerse a saco a otras personas. Y que eso es lo que tiene de bonito la literatura, cuando te permite pensarte a vos mismo. Yo uso siempre, bueno, obviamente estaba olvidándome de un autor que fue mi primer autor individual y elegido, que fue Pablo Neruda, que ahora parece como de modé, anacrónico, pero que sin embargo cuando uno lo lee, le presta un rato el oído a Neruda, te, produce ese encantamiento, no te produce extrañamiento, valga el juego de palabras, sino acercamiento, esa cosa que tenía del canto de sirena que tenía Pablo Neruda, que era un mentiroso, digamos. Pero bueno, Pablo Neruda fue uno de mis grandes. Mi hijo, que tiene 38 años, se llama Pablo, porque en homenaje a él, ¿no? Pablo Neruda para mí también fue uno de los grandes autores, pero claro, después descubrí a Vallejo, que es otra manera de ser americano, de ser, de ser canto y de ser general, ¿no? Y bueno, también me parecen autores que vale la pena. Otro de los autores, hay dos autores narradores, entre comillas, aunque uno también escribe poesía, que sigo mucho, que uno es José Saramago, otro portugués, fíjate vos. Y aunque se tuvo que ir el pobre Saramago a vivir a la isla por ser tan atrevido, ¿no?
el último marxista hormonal, como decía él, y creo que es cierto, ¿no? Bueno, y otro marxista que también sigo mucho, pero que es genial, por lo menos tiene la coartada de tener un apellido inglés, que es John Berger, entonces distraigo un poco, ¿me entiendes? Berger, hablando de eso que él tanto sabía hacer, que era mirar, también, eso, tanto la narrativa que tiene con esa descripción del campo, de la ruralidad europea, que no es nuestra ruralidad, pero se parecen, de la gente que emigra, como emigró también en nuestra... Yo tuve una infancia de campesino, Juan, hasta los 15 años me crié, y yo siempre viví en la ciudad, pero eran las 17:30 que salía de mi escuela primaria, de esa donde escribí mi primer poema, y donde las maestras me ponían siempre arriba del escenario a recitar, por eso esto de la oralidad, viste, se me tiene dado, y no sabes que nos íbamos al campo. Hasta los 15 años me crié entre vacas, caballos, cuidando chanchos. Yo digo esto, si yo hubiera aprovechado las horas que en el alfalfar, que además era un lugar, pero el Bocacho ni registra, era un lugar, tenía una hondanada así, el campo de mi abuela. Yo digo que es de las 7, el gato de las 7 leguas, ¿viste? Porque está a 7 leguas de Río Tercero y a 7 leguas de Laguna Larga. En medio de la llanura, ahí estaba el campo de mi abuela, que era mi Macondo, ¿no? Y si yo hubiera aprovechado esas horas de cuidar chanchos, de ver chanchos tan lascivos, porque tengo toda una historia, del potro ni te cuento. La cosa es que si yo hubiera aprovechado para leer y escribir todo ese tiempo, pero bueno, ojalá que eso se haya transformado en otra cosa, ¿no? Qué lindo, Mario, esto que nos estás compartiendo, pero antes de seguir te invito a que nos compartas alguno de tus poemas. Bueno, voy a leer un poema que no lo escribí dentro de la pandemia, pero que por suerte de estas cosas también durante la pandemia, me llegó una invitación de esas que nunca te llegan gratis, porque siempre es gestión de uno, estar en una antología, ¿viste? No, llegó por parte de Eduardo Bechara Navratilova, que muchos cordobeses lo conocen, debe haber estudiado en Córdoba, no sé, yo todavía no he podido charlar con él, pero él está en Colombia. Mira qué justo, un colombiano en estos momentos, mi solidaridad con el pueblo colombiano. Pero antes de la pandemia, con el querido Paca Narvaja, me publicó un pequeño cuadernillo con poemas que di en llamar poemas en primera línea, ¿no? Porque se daba estamos hablando del 2019, finales del 2000, lo de Bolivia, lo de Ecuador, lo de la Argentina, sobre todo lo de Chile, me generaron algunos poemas. Y escribí este poema que se llama Solo el odio es ciego, que tiene un epígrafe de José Saramago. Dice, la ceguera también es esto, vivir en un mundo donde se ha acabado la esperanza. Y habla obviamente de los tiros en los ojos a los chilenos en los tiempos de la protesta, ¿no? Para ver el amor, los tuyos. Para evitar el precipicio, los míos. Para huir de los pacos, los nuestros. Aunque nos estallen las pupilas con balas de odio y nos cubran con vendas al pie del cadalso, siempre sabremos que son ellos, verdugos, tuertos, cíclopes, videntes, enamorados, caminaremos por la alameda. Será la esperanza, nuestro lazarillo, en un mundo asolado. Este poema lo seleccionó justamente la editorial Escarabajo en Colombia y la editorial Abisinia en Buenos Aires, de Yasef, que lo dirige en Buenos Aires, y va a aparecer ahora en poquito tiempo en una antología de todos poetas de América Latina escribiendo poemas de la resistencia, ¿no? Te felicito entonces por ese reconocimiento.
Y me gustaría saber, Mario, como también sos un hombre de radio, Somos ¿cómo lo llevas a eso? ¿Por qué entraste al mundo de la radio a combinarlo enseguida con lo que más te gusta, que es la literatura? Hace 36 años que hago un programa que se llama Cronopio, con alguna intermitencia, pero siempre he estado en el aire, en una radio AM, pero también tiene FM, en el 1430, en el AM, parece una antigüedad, ¿viste? Única radio AM que hay en la ciudad, y en el 101.1 FM, y también salimos por la televisión local. Así que sí, hacemos divulgación cultural con una amiga poeta también, que es Lía Villafañe, pero no solamente nos circunscribimos, aunque invade la literatura mucho, pero hacemos de todo tipo de las artes, ¿no? Teatro, cine, bueno, como haces vos también, que te ocupás de todos nosotros, y bueno, es lo que hago, promover, hacer visibilizar a autores, obviamente que me gustan, que me parecen que hay que hacerlos conocer porque la gente tiene que estar al tanto. Así que continuamente ahora las redes nos permiten y las llamadas telefónicas ampliar, pero yo viajé años, Juan, años a la Feria del Libro de Buenos Aires, me quedaba 5 días, cosa impensable hoy económicamente hablando también, hotel, traslado, todo, y tengo grabaciones. Bueno, lo tengo grabado a José Saramago, te cuento. Lo tengo grabado a Sábato, a Bioy Casares. Bueno, la lista es infinita. He podido, bueno, Mercedes Sosa me contó, cosas que yo totalmente desconocía, porque estaba Piero presentando un libro ahí en la Feria del Libro, y ella me contó que justamente había venido a Río Tercero, a mi ciudad, de incógnito. ¿Qué? Le digo yo, no tenía ni idea, porque había muerto un pintor nuestro, que mira vos qué linda historia, que es tan universal que vale la pena contarla en tu programa. Había muerto Osvaldo Gomariz, un pintor que vivió en Córdoba mucho tiempo. Hace poco se hizo una retrospectiva en el Museo Carafa. Yo estuve ahí, su hija reunió su obra, pero sucede que Osvaldo Gomariz tenía la Gas Station. Escucha esto, que el otro día también vi que dentro de los que desfilaban por ahí era Daniel Moyano. Osvaldo Gomariz le presta a Daniel Moyano, cuando estaban exiliados en España, hacía 4 años que no escribía nada Daniel, y Osvaldo Gomariz, un río tercerense, le presta su guardilla, un departamento, y el primer cuento, inclusive, hoy no recuerdo ahora, la tía Hilda, no sé qué, pero es la tía, un cuento que se llama La Tía, no sé si está en Caballo Negro, la reunión de cuentos que ha hecho la gente de la editorial Caballo Negro Editora. Bueno, se lo prestó Osvaldo, una tía que de San Agustín. Dice, escribí sobre mi tía, y el primer cuento del desbloqueo del exilio de Daniel Moyano es ese. Bueno, Daniel Moyano viajó a Nueva York porque ahí Osvaldo Gomariz tenía la Gas Station, una vieja gasolinera que la había transformado en centro cultural. ¿Te imaginas? Estamos hablando de los años 76, 78, 80, pleno auge del hipismo. Y escucha esto para que te des idea de, aparte de ir Mercedes Sosa, de ir toda esta gente, Piazzolla pasó por ahí vivía, iba a cafetear Ginsberg. Así que ya te doy el perfil del lugar que era. Bueno, y cuando muere Osvaldo Gomariz, Mercedes Sosa vino al velatorio, nadie se supo ni se enteró, pero porque ella lo quería muchísimo desde aquella aventura y de su hospitalidad allá en Nueva York, ¿no? Así que hago Radio Cronopio, se llama, en homenaje también, por supuesto, a Julio Cortázar, que es otro de mis preferidos, por supuesto. Estimado Mario, sé que sos un libro grande de anécdotas y seguramente situaciones divertidas, hilarantes y no tanto también. Por esta vez vamos a concluir esta charla. Yo te prometo que nos vamos a, cuando esto ya esté un poco más
descongestionado, que podamos volver al estudio y demás. Algún día que andes por Córdoba, te llegás al estudio y conversamos. Y Amo, de momento te quiero... la ciudad de Córdoba, me encanta. Además porque tienen ustedes la suerte de estar más juntos. Nosotros acá en el interior tenemos pocos compinches, allá hay muchos. Querido Mario, te agradezco tu tiempo, tu buena onda, que hayas compartido parte de tus poemas y, por supuesto, te invito a que cierres esta charla con el poema que vos quieras. Bueno, tenía dos cortitos, pero no voy a elegir este. Que llueva en los tiempos, porque viste que la pandemia no vino sola. Vino la pandemia, vinieron los incendios también. Tuvimos muchos incendios el año pasado y escribí esto, que es una ternurita para mí, por eso quiero regalarles esta caricia a tu audiencia. Que llueva. Las ramitas huyen, todavía con nido, aclaman, ruegan, gesticulan. Saben que cenizar es desaparecer y la buena madera tiene buena memoria. Saben que la vida quema. Las ramitas están que arden y el agua no llega.